Por caminos de difícil acceso como este, miles de colombianos se ven enfrentados todos los días para llegar a sus casas, si es que se le puede llamar así a estas estructuras levantadas a base de guadua, madera, plástico y tejas de zinc. Estas personas encontraron en invadir los terrenos la única solución a su problemática de vivienda. Según las autoridades, en la capital de Risaralda, por cada estructura que se desploma, otras 2 se construyen en otros sitios de la ciudad. En este capítulo de Expediente Investigativo les mostraremos cuáles son los factores que han llevado al incremento de esta problemática. El Estado no puede llevar los servicios públicos como lo establece la ley. Yo no creo que eso es fácil, levantar una casita así en Bareque es fácil y no, eso es duro. Eso es una cosa durísima. Lo más delicado son problemas de seguridad donde pueden llegar a amenazar hasta de muerte a los funcionarios públicos. Súper horrible, la gente indignadísima que porque acá no nos podíamos meter. Él es John Freddy Ceballos, un joven de 27 años de edad quien junto con su hermano Héctor hace 4 meses sufrió un grave accidente de tránsito en el municipio de Quinchía, Risaralda, dejándolos con graves secuelas físicas que les impide realizar trabajos que impliquen el uso de la fuerza. Ambos son casados. John Freddy tiene 2 hijos con condiciones de salud especiales. Héctor, por su parte, es padre de un niño. Ante la difícil situación económica, los hermanos decidieron venirse para Pereira. Trataron de vivir en arriendo, pero los trabajos en la calle no les alcanzaban para suplir los gastos, por lo que decidieron invadir un terreno y construir esta estructura. Yo vivía en Quinchía. Yo trabajaba allá lo que era el campo, cogiendo café, oleando machete. Pues la verdad tuvimos un accidente y ya las cosas que yo hacía ya no las puedo hacer, ya no puedo trabajar el campo. Entonces debido a eso y que yo tengo pues la niña recién nacida y todo en ese tiempo, entonces me tocó venirme para acá, para Pereira, y acá pues como pude fui armando esta casita. Es una estructura grande, la dividieron en 2 para ambas familias. Fue construida al borde de una montaña, está soportada por guaduas grandes, sus paredes en madera y plástico y su techo en láminas de zinc, materiales en su mayoría donados por personas que se solidarizaron con la situación y otros producto del dinero que ganan como reparadores de farolas de carros. Todo es un sacrificio porque uno, como dice usted, uno cree que eso es fácil, levantar una casita así en Bareque es fácil y no, eso es duro. Eso es una cosa durísima. Yo por primera vez en mi vida que intento hacer esto y pues al menos gracias a Dios me ha ido bien. Algunas cositas las he comprado, otras son colaboraciones que me han dado, ayuditas de las personas que de pronto saben por ahí que no tienen necesidades y le ayudan a uno. En total, en esta vivienda habitan 7 personas, 3 de ellos menores de edad, que todos los días corren riesgo ante la ubicación de su casa. Andrea es la esposa de John Freddy y madre de Nicolás, de 6 años, y de Melanie, de 1 año y medio. El cuidado y responsabilidad por sus hijos no le permite trabajar. Yo tengo los 2 niños, Nicolás y Samara. Nicolás pues tiene hemiplegia derecha. Eso le impide a él que mueva bien la mano y el pie, entonces anda con la manito y el piecito levantado. No tiene buen funcionamiento y pues yo a él lo tengo que estar cuidando que no se me salga para que no se me aporree, o acá en la casa para que no se me vaya a caer. Y pues Melanie pues ella sí tiene un poquito más de cuidados porque ella no sostiene ni la cabecita, ella es totalmente tirada en la camita. Y pues lo que yo pueda hacer por ella, y no, yo trabajar no puedo, con la niña sí no, ni siquiera de medio tiempo ni nada. John Freddy y Héctor son apenas 2 de las familias que en Colombia viven en estos asentamientos irregulares. ¿Pero qué se entiende por este término? Un asentamiento irregular o vivienda subnormal es un lugar donde se establece una persona o una comunidad que está fuera de las normas establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano. Orlando Bedoya es el curador urbano número 1 de Pereira. Es la persona que concede los permisos para iniciar una nueva construcción de una vivienda o para modificar una ya existente. Nosotros hacemos una revisión de los proyectos desde lo arquitectónico, lo estructural y lo jurídico, que garantice
que la zona de la ciudad donde se quiere hacer el proyecto se puede hacer, y segundo, que las condiciones del proyecto en sí mismo lo hacen realmente viable y que va a ser que se sostiene a pesar de la zona sísmica donde estamos, que cumple con todas las normas del POT y las normas de sismoresistencia que nos da la NSR 10 que rige todo el país. El curador nos explica los requisitos para que una persona pueda iniciar de manera legal con la construcción de su vivienda. Cuando saben que es ese tipo de suelo, sabe que la tienen perdida. Lo primero es que nosotros nos regimos por el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual define cuáles son los usos que se pueden en la ciudad. Y cada uso tiene unas restricciones. Por ejemplo, como está hablando del tema de vivienda, hay zonas donde se pueden hacer viviendas solamente en 2 pisos, zonas en 3 pisos, otra donde se puede hacer construcción multifamiliar y se pueden hacer grandes edificios. Entonces eso es lo primero que verificamos. Y segundo, que se cumplan con las condiciones de iluminación, salubridad, retiros viales desde lo arquitectónico. Y ya en lo estructural verificamos que cumpla con todas las normas sismo resistente para que garantice que si tiene una placa, 2 placas, sea con los sistemas constructivos avalados por la norma, y garanticemos que a pesar de los sismos pueda tener capacidad de soportarlo dado el embate que demande la naturaleza. Los establecimientos irregulares por lo general son densos asentamientos que abarcan a comunidades o individuos, albergados en viviendas autoconstruidas bajo deficientes condiciones de habitabilidad. Se forman por ocupaciones espontáneas de terrenos públicos o privados, sin reconocimiento legal, expandiendo los bordes de las ciudades en terrenos marginados que regularmente están en los límites de las zonas urbanas o en terrenos con elevados riesgos para las viviendas allí asentadas. Alexander Galindo es el director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Pereira. Durante el desempeño de sus funciones ha tenido que hacer evacuar varias invasiones debido al riesgo en los sectores donde fueron levantadas. En algunos casos se alcanza a prevenir tragedias, pero en otros las emergencias han dejado pérdidas materiales, personas heridas e incluso ha cobrado vidas. Se enfrentan prácticamente a todas las condiciones de riesgo posibles. ¿Cuáles escenarios? Los vendavales, estas zonas de riesgo de invasión o de consolidación de procesos de invasión, son las más afectadas por características de los vendavales, y los vendavales son los principales índices de emergencia a nosotros. El 58% de las emergencias en Pereira se ocurren por vendavales. Deslizamientos, todos los que se ubiquen en las riberas de las montañas, ya sea en la parte alta, en la parte baja, generan procesos de deslizamiento. Como es una zona de riesgo no mitigable, el Estado no puede llevar los servicios públicos como lo establece la ley, con todas las características técnicas. Entonces quiere decir que hacemos conexiones artesanales, tanto de acueducto como de alcantarillado. Las estructuras subnormales son el producto de la necesidad urgente de obtener una vivienda por parte de las comunidades urbanas de escasos recursos económicos o de migrantes llegados de zonas rurales empujadas a abandonar sus tierras por múltiples motivos, y al no existir generalmente políticas que habiliten a estas personas a adquirir por medios legales viviendas dignas, acceden a invadir los terrenos. Nos encontramos en Cuba, uno de los sectores más populares y tradicionales de la ciudad de Pereira. Según historiadores, este lugar comenzó como una invasión. La Oficina de Control Físico de la Alcaldía manifiesta que es en este sitio donde se encuentra el mayor número de viviendas irregulares. Viviendas como esta, la de Adriana, una joven desplazada por la violencia que junto con su esposo y sus 2 hijos construyeron allí sus sueños, sueños que podrían ser derrumbados. Cuando nosotros decidimos meternos acá, estábamos muy mal económicamente. Yo estaba en embarazo, mi esposo estaba sin trabajo, pues no vimos otra solución que hacer el rancho. Todos los días Adriana vive con la zozobra de que las autoridades lleguen y derrumben su casa. Por el momento está tranquila ante la instalación de los servicios públicos de energía y gas, lo que para ella es un buen comienzo para la regulación de su posesión. La energía me tocó ir a control físico, no, las oficinas de control físico, para que me dieran la nomenclatura, no la quisieron dar. Luego entonces me tocó ir a la empresa de energía para que ellos pues me instalaran el servicio. Tampoco querían por la cuestión de la nomenclatura, pero entonces fui a la personería y en la personería nos dieron un documento para que la energía no nos negara el servicio porque es un derecho. Y ya la energía nos colocó los servicios.
el gas muy fácil después de que estaba la energía. Simplemente fuimos a la empresa de Figas y nos conectaron el servicio. Para que tengamos el agua tenemos que tener un permiso para poderlo llevar a la empresa, o sea, algo, un papel que diga que esto es nuestro, para que la empresa de agua nos coloque el servicio. Los asentamientos irregulares se caracterizan por ciertas condiciones en común a las que ya habíamos mencionado antes, que van ligadas a las construcciones en zonas de alto riesgo. Son viviendas con limitado acceso a los servicios, tales como agua potable, gas, luz eléctrica y red de alcantarillado. Tienen difícil acceso a la vivienda ya que frecuentemente no hay caminos consolidados de acceso. Hay multiplicidad de condiciones económicas en un mismo barrio. Son viviendas construidas con materiales obtenidos de la basura, como cartón, plástico, papel. Por consiguiente, hay demasiada exposición al frío, lo que lleva a tener dificultades de salud a los miembros de las familias. En las zonas críticas para atender, el acceso es prácticamente imposible, ¿sí? Entonces, lo que son equipos, ¿sí? Cuando hablo de equipos tecnológicos, máquinas, vehículos, es prácticamente nulo. Hay que hacerlo a partir de procesos solamente con infantería, caminando y entrando al sitio para atender el evento. Un informe de la Comisión de la Seguridad Social de las Naciones Unidas de 1986 indicó que entre un 30 y un 60% de los residentes de las ciudades más grandes de los países subdesarrollados viven en asentamientos irregulares. Normalmente estos asentamientos tienen una estructura organizacional definida que es encabezada por los líderes comunitarios. Esta organización es una medida que se da como resultado de crear un medio de protección ante las presiones de las autoridades locales que por lo general están en contra de su situación irregular y pueden llevar en muchos casos al desalojo. En Pereira, la autoridad encargada de ordenar estos desalojos es la alcaldía de la ciudad a través de la Dirección de Control Físico. Daniel Cadena es el director encargado. Es el hombre que tiene la difícil tarea de controlar la aparición de más asentamientos y de desalojar los existentes que invaden terrenos del municipio. Cadena nos entrega las cifras de viviendas subnormales identificadas en la actualidad en la ciudad. Las personas que habitan en el lugar, por la protección de los... Nosotros tenemos una cifra general por zonas y por manchas, digamos que en los territorios que tenemos ya identificados. En total son 40 en predios públicos y aproximadamente 8 en predios privados. Pero ¿cuál es el proceso que se debe adelantar para que desde el ente territorial se ordene a la policía realizar el desalojo de un asentamiento y la posterior destrucción de las estructuras por parte de los obreros del municipio? Bueno, hay dos especies de protocolos o dos caras cuando uno enfrenta el tema de recuperación de predios del municipio, de espacios públicos afectados por este tipo de condición de vivienda informal. Y es desde que ya está habitada o cuando no está habitada, ¿cierto? Cuando una edificación no está habitada, podemos intervenir de manera inmediata y sin tener que ni notificar ni llevar ningún tipo de proceso, digamos que por delante. Cuando la edificación ya está habitada y tenemos constancia por parte de la policía que lleva más de 48 horas de ocupación, se tiene que surtir el debido proceso, que es iniciar con un acta de visita que es elaborada por un técnico, un arquitecto o ingeniero de la Dirección de Control Físico. Posteriormente está remitida al inspector de la jurisdicción y ya de acuerdo a las facultades que tiene otorgadas por el artículo 135 en el título 14 del urbanismo, debe iniciar todo el proceso verbal abreviado para poder garantizar el debido proceso y finalmente lograr una restitución. Los habitantes de estas construcciones no solo viven bajo la amenaza de desalojo, también están expuestos a contraer enfermedades y a una mayor mortalidad debido a sus niveles de pobreza y la influencia negativa del medio ambiente donde residen. El acceso al equipamiento urbano, tal como escuelas, clínicas y atención social, es muy limitado. El espacio público abierto puede ser inseguro e insuficiente para las necesidades de la comunidad. También me da miedo eso porque nosotros estamos en un filo y acá ventea mucho. Acá cuando dice a ventear hasta la casa se mueve. Pero entonces le hemos ido reforzando mucho a la casita, amarrando con alambre lo más que podamos. Y sí, como le dije ahora, toda la mano de Dios, Él sabe cómo hace las cosas y por qué nos tiene a nosotros acá en esos momentos. Este fenómeno es cada vez más frecuente y de rápido crecimiento en Colombia. Es importante resaltar que pese a su denominación y lectura como espontánea, estos asentamientos precarios lejos están de ser espontáneos.
obedecen a una lógica de producción de suelo para los pobres. No son espontáneos ni en su aparición, pues toman años en consolidarse, ni en su ocupación, pues en la inmensa mayoría de casos quien vive allí, quien logra ocupar un terreno, ha pagado por él, es decir, está dentro de un mercado. En varios sitios de la ciudad tenemos identificados algunos personajes que han visto, digamos que en esta necesidad de la vivienda, un negocio, ¿cierto? Se ha vuelto un negocio para algunos, basado en la necesidad de muchos. La Pereira irregular crece y crece, dejando grandes ganancias para unos pocos, pésimas condiciones de habitabilidad para muchos, que no tienen una opción de acceso al suelo en el mercado formal, y la tolerancia y displicencia de los gobiernos que no realizan ningún tipo de actuación para evitar estos fenómenos, ni menos aún para favorecer la oferta de suelo formal y con condiciones dignas a predios posibles para los pobres. Víctor Baza es el gerente de la Cámara Colombiana para la Construcción en Risaralda, Camacol. Es la agremiación de los constructores. Ellos también se han visto afectados por el crecimiento de estos asentamientos irregulares. La demanda es mucho mayor, el déficit de vivienda, los nuevos hogares es mucho mayor. Pero hoy solamente hay 848 unidades de vivienda y se concentran ¿dónde? En dos proyectos. Uno que tiene en la avenida Sur, al frente de la entrada del jardín, el Latericio, que creo que es la gran reserva, tiene unos proyectos y uno de ellos es de interés social. Y otro en el macroproyecto que creo que lo está desarrollando, lo desarrolló Palo de Agua. De resto no hay otros proyectos de vivienda de interés social ni de interés prioritario, o sea, no los hay en Pereira. Entonces, eso hace que pues, la gente tenga que buscar la forma donde vivir. O sea, y esto de alguna manera tiene que ver con la política pública en materia de ordenamiento, de planificación urbana, en materia de vivienda nueva. Esto tiene que ver con eso. Otra de las dificultades a las que se enfrentan los constructores es cuando van a empezar un nuevo proyecto y se encuentran con estos asentamientos vecinos. Comienza una serie de luchas legales y políticas para lograr su desalojo y la continuidad de la nueva construcción legal. Es un reto para la nueva administración revisar el plan de ordenamiento territorial, revisar su modelo de ocupación, revisar la política de vivienda, revisar los suelos dispuestos para los desarrollos de vivienda de interés prioritario y de vivienda de interés social, revisar las necesidades, la verdadera necesidad y la verdadera realidad del municipio, de la ciudad. En las ciudades colombianas, y Pereira no es la excepción, se ha venido manifestando un proceso que marca de manera clara la configuración de las ciudades que son precisamente los asentamientos humanos. Algunos de ellos desarrollados en la lógica de la producción de la ciudad a partir de entidades del gobierno y otras por parte de grupos empresariales privados. Pero además de estos procesos, la expansión de la ciudad ha obedecido a un conjunto amplio de formaciones barriales gestionadas, creadas y constituidas por grupos sociales empobrecidos. Algunos de estos sectores barriales se lograron incluir en la institucionalidad con el paso del tiempo, pero otros no. Precisamente esos procesos de búsqueda de institucionalidad ante el Estado o la demanda de una respuesta de sus necesidades por parte del gobierno local han dado como efecto el desarrollo de luchas sociales urbanas por el acceso a vivienda y a tierra. Al indagar por esta problemática son muchas las inquietudes que quedan. Por ejemplo, ¿por qué no se desarrollan planes integrales de desalojo y reubicación de estas poblaciones? ¿Por qué se proponen y se llevan a cabo importantes proyectos de infraestructura urbana focalizados en sectores particulares de la ciudad, pero no se proponen planes integrales para la solución del fenómeno de los asentamientos ilegales? En buena medida, la respuesta parte del hecho de que los mismos gobiernos locales y sus agentes institucionalizaron muchos de estos lugares como barrios oficiales de la ciudad, con la dotación de servicios públicos, cobro de impuestos y, lo más complejo, titulación colectiva del terreno. Uno de los puntos que los ocupantes alegan es que ellos pagan sus impuestos prediales, así como servicios públicos. La legalización es eso, hace una licencia de urbanización posterior, avala lo que ya está y ya con base en eso inclusive lo pueden juntar con titularización, en la cual la gente ya puede tener títulos individuales de sus propiedades y ya con eso pueden recurrir a sacar la licencia. Si lo sacan, no habría más. El tratamiento que el gobierno le está dando a estos casos de ocupaciones es todavía muy confuso.
Muchos de los responsables a lo largo de las distintas administraciones municipales han sido ineficientes, situación que se extiende también a las agencias responsables del control del suelo y de las cuencas hidrográficas de la región. Para el caso particular de la comuna Villa Santana, 886 nuevas casas en invasión han sido reportadas, las cuales aumentan los niveles de riesgo en esta población. Otras 2.000 o un poco más se han registrado en el resto de la ciudad, especialmente en las zonas aledañas a las laderas de los ríos. Una de estas viviendas es la de John Freddy, que a pesar de las condiciones de riesgo en que se encuentra la estructura que levantó, dice que vivirá ahí con su familia porque no tiene más a dónde ir. Una de las características que tienen estas construcciones subnormales es que en su mayoría son construidas en sitios de alto riesgo. Este es el caso de la vivienda de John Freddy y de su hermano Héctor. Está levantada al lado de esta pendiente, una montaña que en cualquier momento, por un fuerte aguacero o por un fenómeno natural, podría desplomarse y, Dios no lo quiera, causar una tragedia. Para nadie es un secreto que otro de los objetivos que tiene una familia al invadir un predio y construir su vivienda en él es la reubicación y la obtención de una vivienda propia legal. Este es el caso de Adriana, que dice seguir esperando una decisión definitiva, pero mientras tanto continuará en su casa irregular, que ya cuenta con los servicios de energía y gas domiciliario. Pues la verdad fui a la alcaldía, pero en la alcaldía lo único que me dijeron fue que nos fuéramos a vivir a Santa Rosa, que allá sí habían viviendas gratuitas, que aquí en Pereira no. Pero pues es difícil uno toda su vida vivir acá, ya como organizarnos acá, mis niños en la escuela, arrancar para un lugar donde no conocemos y aparte no sabemos si nos va a salir la vivienda. Es en la época electoral donde los sueños de tener casa propia de los llamados invasores vuelven al imaginario. Candidatos llegan y ofrecen el cielo y la tierra con tal de obtener potenciales votantes. Sin embargo, personas como Adriana han visto pasar a muchos de ellos y su situación y la de su familia continúa igual. El problema de las invasiones y las construcciones subnormales es de nunca acabar. Mientras exista la desigualdad social y los altos índices de desempleo en nuestro país, seguirán existiendo. Se aproximan nuevos gobiernos departamentales y municipales que tendrán como reto afrontar los asentamientos ya existentes y no permitir que lleguen nuevos. La existencia de viviendas subnormales o de invasiones como donde viven John Freddy y su familia o Adriana seguirán existiendo en Colombia. Básicamente por dos factores. El primero, la evidente inequidad social en nuestro país. Y el segundo, la ausencia de planes de vivienda de interés prioritario. Se requiere no solo voluntad política de los gobiernos de turno, sino también de billonarias inversiones.